Hola, ¿qué tal mi gente? Nuevamente esta siguiente semana. Esta vez le hablaremos ahora en este blog de los típicos o los vestuarios que le pedían antiguamente. Bueno, ahora muy pocas veces se lo piden a un chico stripper para que vaya a hacer un show, un bolo o una actividad, ya sea en una discoteca, privado, para un cumpleaños, para boda, para lo que sea. Primeramente le agradecería que se suscribieran a mi canal y le dé a la campanita para cuando suba mis vídeos, ya sea de un show del blog, lo puedan ver de los primeros. Y que no te pierdas mi último show de stripper que he hecho. Así que también mírate la reproducción, mi lista de reproducción y el último vídeo. Bueno, vamos a hablar de los vestuarios que le piden normalmente a un stripper o que le pedían, que ahora ya es un poco menos, que son, mira, el primero es siempre de policía. Ese casi nunca falla, nunca falla, ahora falla un poco más, pero bueno, de policía. Siempre el tipo que quiere un policía para el chico, la amiga tal cual, un policía. Si no, el de bombero, un bombero, que fue un bombero, tal, un bombero. Lo otro es de bombero, le sigue el de marinero, ¿vale? O el de obrero también, de trabajo de la construcción, de la obra. A veces también, últimamente, bueno, que ese ahora está más de moda, que es que le piden el infiltrado. Un tipo infiltrado que va vestido, se camufla en la fiesta, ya sea el cumpleaños, la despedida o lo que tenga la actividad que vayas a hacer, camuflado. Pero bueno, últimamente cuando me llaman o cuando me han llamado, casi, ahora últimamente el 90% de cuando me llaman no me piden vestuario. No me dicen ven así, ven así, me dicen quiero un stripper para tal y tal hora, tal y tal fecha, para esta fiesta, para tal cual, y me especifican más o menos lo que quieren, ¿no? Pero vestuario ni siquiera tocan el tema de vestuario. Entonces, ¿yo qué hago en esa ocasión? Pues nada, lo hago fácil. Directamente, así como estoy, ¿ves? Lo hago luego un pareíto, pues un pañuelo, ¿no? Pues un pareíto, ya estoy ya casi a la mitad, ¿no? Vale, si quiero ir de policía, por ejemplo, así ya voy de negro, con las botas negras, ¿no? Voy de policía, accesorio, una pistola. Otro accesorio más, que es la gorra, ya, las gafas que nunca faltan. Voy de policía, así sale rápido. Si no, otro más, si quiero ir, por ejemplo, de marinero, vamos a poner de marinero en este caso, ¿no? Ya tenemos, con esto ya, marca, es que ya ni traje ni nada, no hace falta, marinero. Si quiero le pongo una gafa, o si quiero le pongo una pajarita, ¿no? Marinero total. Y ahí, entonces ya, arreglado. Que no quiero matarme mucho y conseguir un accesorio más rápido y matar, pues le añado otro color. Voy con esta corona y le añado la pajarita. Ya, es un vestuario para un stripper, sí. Y así infinita de cosas. De rojo, pues de rojo. Con otro accesorio rojo, la pajarita, y así nos vamos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de bailar, solo, sin ejemplo, se va a usar la nata, fruta o fuego, que a veces también te hago un show con fuego, hago un círculo de fuego y ahí interactúo y hago si es una despedida, miento a la novia, o si es un cumpleaños a la que cumple, o tal cual, ¿sabes? Entonces, en este caso es más fácil, porque claro, llegas, ya espera que te llamen, va con la música, te la pone, de la pinche el DJ o la amiga o el amigo el que te lo quiera pinchar y ya está lista, ¿no? Muchas veces voy con una ropa interior abajo, otras veces voy con el toro toreando suelto ahí directamente, pero como voy tapado, lo dejo para el final, ¿sabes? Entonces, y ahí, empieza la música, baila, tienen que enseñarte, tienen que saber y estar pendiente antes de salir, enterarte de quién es la que cumple, o quién es la que se casa, o quién se está divorciando, o quién es la que quiere celebrar cualquier fiesta porque la quiere celebrar porque sí, y ya está. Y así, ya sabe quién es directamente, la deja para el mutuo, para el final, o la siempre de vez en cuando, al principio, a mitad y al final. Y en los otros minutos vas interactuando con las amigas que estén ahí, tal cual, para que, claro, que normalmente cuando es una despedida, la hace para la novia o el cumpleaños, si es un cumpleaños, para el cumpleaños, pero la que más disfrutan son las amigas. Casi siempre, en mis 10 años de experiencia que tengo trabajando como stripper aquí en Europa,
siempre se disfruta mucho. Y me han preguntado ya también, que en el próximo video lo diré, que si me la han agarrado o cosas así, ¿sabes? Eso lo contaré más adelante, pero quiero que ustedes me cuenten, a la hora de ustedes contactar a un stripper, un chico stripper, ya sea para una amiga, para un amigo, para lo que sea, para una boda, un cumpleaños, un divorcio, una fiesta privada, sorpresa, cualquier cosa, ¿cómo lo elegirían? O sea, ¿cómo lo elegirían? Tipo, cómo lo quiere, tal cual. O sea, ¿cómo ustedes eligen un stripper? O sea, personalmente, ustedes, chicas, ¿cómo lo elegirían? Un stripper para una amiga, para ti personalmente, para un amigo, para una amiga, para ti, una tía, lo que sea. Me lo dejan en el comentario y me lo hace saber para yo también tenerlo en cuenta, porque así yo también voy ganando ventaja, ¿entiendes? Así que ya tú sabes, no te olvides de suscribirte a mi canal, sí, para la próxima y para mi show. Aquí está la lista de producciones que tengo todo mi show. Si quieres ver cualquier pregunta, ya tú sabes, me la preguntas ahí, te la contesto para la próxima semana. En la próxima semana tendremos el siguiente vídeo y creo que también viene uno ahí ya privado y uno en directo también. Pero bueno, estén atentos. Así que la campanilla cuando se suscriban y gracias por suscribirse y nos vemos en breve ya. Muchas gracias mi gente y dale, nos fuimos.